Hace 3000 años, ingenieros persas lograban enfriar edificios en pleno desierto, hasta aproximadamente 60 grados Fahrenheit, incluso cuando las temperaturas exteriores superaban los 120 grados Fahrenheit. No utilizaban electricidad, no tenían compresores ni sistemas mecánicos, y tampoco existían facturas mensuales de energía. Solo empleaban agua, viento y estructuras cuidadosamente diseñadas con ladrillos de barro. Lo más sorprendente no es solo que funcionara en el pasado, sino que muchas de estas estructuras siguen operando hoy con la misma eficacia. Imagina por un momento que puedes replicar ese sistema en la actualidad. No necesitas un título en ingeniería ni herramientas complejas. Solo necesitas comprender principios físicos básicos que han permanecido intactos durante milenios. Este no es un conocimiento perdido, sino un conocimiento ignorado. Y al final de este recorrido no solo entenderás cómo funciona, sino que también sabrás cómo aplicarlo por ti mismo en el mundo moderno. Para entenderlo, debemos viajar a una ciudad antigua en el corazón de Irán, Yazd. Hace más de 1000 años antes de nuestra era, este lugar ya enfrentaba veranos extremos, con temperaturas que superaban los 115 grados Fahrenheit. No existía ninguna forma de electricidad, y aún faltaban más de 3000 años para que esta tecnología fuera descubierta. Sin embargo, las familias vivían en espacios que hoy describiríamos como sorprendentemente confortables. Sobre estas viviendas se alzaban estructuras elegantes y funcionales, llamadas Badgir, o torres captadoras de viento. Algunas de estas torres alcanzaban alturas superiores a 100 pies y estaban diseñadas con múltiples aperturas, orientadas estratégicamente para capturar cualquier corriente de aire disponible. Estas no eran simples construcciones, sino sistemas cuidadosamente diseñados que combinaban geometría, materiales y condiciones climáticas para crear un efecto de enfriamiento continuo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una curiosidad histórica, es una pregunta incómoda. Si civilizaciones antiguas lograron resolver el problema del enfriamiento sin electricidad hace miles de años, ¿por qué hoy dependemos de sistemas costosos que consumen energía constantemente? ¿Y qué pasó con ese conocimiento que claramente funcionaba? La ciudad de Yazd no fue elegida al azar. Situada en el corazón de un desierto árido en Irán, se convirtió en un laboratorio natural donde la supervivencia dependía directamente de la capacidad de adaptarse al clima extremo. Con temperaturas que regularmente superaban los 115 grados Fahrenheit. Durante el verano y precipitaciones mínimas a lo largo del año, cada elemento arquitectónico debía cumplir una función precisa. No había margen para el desperdicio ni para errores de diseño. En este entorno hostil, surgieron las torres conocidas como Badgir, estructuras verticales que redefinieron la forma en que los edificios interactuaban con el aire. Estas torres podían superar los 100 pies de altura y estaban diseñadas con múltiples aberturas, orientadas hacia distintas direcciones. Esta configuración permitía capturar incluso las brisas más débiles, canalizándolas hacia el interior del sistema. No dependían de una sola dirección de viento, sino que funcionaban de manera adaptable, según las condiciones del entorno. La geometría de estas torres no era casual. Cada canal interno estaba cuidadosamente dimensionado para guiar el flujo de aire hacia abajo. A medida que el viento entraba por la parte superior, era dirigido a través de conductos verticales que descendían hacia las áreas habitables. En muchos casos, estas torres estaban conectadas a espacios subterráneos, donde la temperatura ya era naturalmente más baja debido al aislamiento del suelo. El resultado era una experiencia sorprendente. Mientras el exterior permanecía abrasador, los interiores mantenían un ambiente fresco, estable y confortable. No se trataba solo de reducir la temperatura, sino de crear un microclima habitable dentro de condiciones extremas. Este sistema no solo enfriaba, sino que también ventilaba continuamente, eliminando aire caliente acumulado y renovando el aire interior. Lo más impresionante es que estas estructuras no requerían mantenimiento complejo ni energía externa. Funcionaban las 24 horas del día, impulsadas únicamente por el viento y la diferencia de temperatura. Eran en esencia máquinas pasivas de enfriamiento, diseñadas con una comprensión profunda del entorno natural. Detrás de estas estructuras aparentemente simples,
se esconde un principio físico extremadamente poderoso, la refrigeración por evaporación. No se trata de tecnología avanzada ni de materiales modernos, sino de un proceso natural que ocurre constantemente a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando se controla correctamente este fenómeno, puede transformar aire caliente y seco en una corriente de aire significativamente más fresca. El proceso comienza cuando el aire caliente del desierto entra en la torre a través de sus aberturas superiores. Este aire cargado de energía térmica desciende por el interior de la estructura y entra en contacto con superficies húmedas. Estas superficies no son aleatorias, sino que están diseñadas para maximizar el área de contacto entre el aire y el agua, lo que acelera el proceso de evaporación. Cuando el agua se evapora, absorbe calor del aire circundante. Este fenómeno requiere una cantidad considerable de energía conocida como calor latente de evaporación. En términos prácticos, esto significa que el aire pierde temperatura rápidamente al transferir su energía al agua. Como resultado, el aire se enfría de manera natural, sin necesidad de ningún sistema mecánico. Pero el proceso no termina ahí. A medida que el aire se enfría, también se vuelve más denso y pesado. Esta diferencia de densidad provoca que el aire frío descienda por la torre hacia los espacios habitables. Al mismo tiempo, el aire caliente más ligero tiende a elevarse y salir del sistema. Este ciclo continuo crea un flujo constante de ventilación y enfriamiento sin intervención externa. Lo que hace este sistema especialmente eficiente es que combina múltiples principios físicos en un solo diseño: evaporación-convección y diferencias de presión. No hay partes móviles, no hay consumo de energía y no hay desgaste mecánico. Todo el sistema funciona únicamente gracias a las leyes fundamentales de la física, las mismas que existían hace miles de años y que siguen siendo válidas hoy. Lo que ocurrió en Persia no fue un caso aislado. A lo largo de la historia, múltiples civilizaciones que enfrentaron climas cálidos y secos desarrollaron soluciones similares basadas en los mismos principios físicos. Aunque utilizaban distintos nombres y variaciones estructurales, el concepto fundamental permanecía intacto: utilizar agua, aire y geometría para crear enfriamiento sin energía externa. En el antiguo Egipto, alrededor de 1300 a.C., se construyeron estructuras conocidas como Malkaf. Estas torres, al igual que los Badgir persas, estaban diseñadas para capturar el viento y dirigirlo hacia el interior de los edificios. En muchos casos, el aire era conducido a través de espacios sombreados o superficies húmedas, reduciendo su temperatura antes de ingresar a las áreas habitables. En regiones del norte de África y Medio Oriente, variaciones de estos sistemas aparecieron de forma independiente. Esto no fue resultado de intercambio tecnológico moderno, sino de observación directa del entorno. Las personas entendieron que el agua podía absorber calor al evaporarse y que el aire frío tendía a descender. Estas observaciones simples repetidas a lo largo del tiempo dieron lugar a soluciones arquitectónicas altamente efectivas. Lo importante aquí no es solo que estas técnicas existieran, sino que fueron redescubiertas una y otra vez por diferentes culturas. Esto indica que no se trata de una tecnología específica de una región, sino de una respuesta universal a un problema común. Cuando las condiciones son similares, las soluciones tienden a converger hacia los mismos principios fundamentales. Esto plantea una idea clave: la humanidad ya había resuelto el problema del enfriamiento eficiente hace miles de años. No era un misterio, ni un secreto, ni una innovación reciente. Era conocimiento práctico probado en condiciones reales y transmitido durante generaciones. Entonces, si esta solución era tan efectiva y tan ampliamente comprendida, ¿por qué desapareció de la arquitectura moderna? La respuesta a esa pregunta comienza a principios del siglo XX con un nombre específico: Willis Carrier. En 1902 no estaba intentando enfriar hogares ni hacer la vida más cómoda. Su objetivo era resolver un problema industrial en una imprenta de Brooklyn, donde la humedad afectaba la calidad de impresión. Su invento fue diseñado para controlar la humedad del aire, no para crear confort humano. Sin embargo, lo que comenzó como una solución técnica, pronto se transformó en una oportunidad comercial.
Durante la década de 1920, la tecnología de Carrier empezó a promocionarse como un sistema capaz de enfriar espacios para las personas. Teatros, grandes almacenes y oficinas comenzaron a adoptar esta nueva forma de climatización no solo por comodidad, sino también como una estrategia para atraer clientes. Este cambio marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el enfriamiento dejó de ser una solución integrada en la arquitectura y se convirtió en un producto independiente que podía instalarse en cualquier edificio. Ya no era necesario diseñar construcciones adaptadas al clima. Bastaba con añadir una máquina que resolviera el problema. Pero detrás de esta transición había algo más profundo que una simple innovación tecnológica. Se estaba creando un nuevo modelo económico. A diferencia de los sistemas pasivos que requerían una inversión inicial y luego funcionaban prácticamente sin coste, el aire acondicionado mecánico dependía de un consumo constante de energía. Cada hora de funcionamiento implicaba gasto eléctrico. Cada cierto tiempo mantenimiento, reemplazo de piezas y recarga de refrigerantes. Esto transformó completamente la lógica del enfriamiento. En lugar de pagar una vez por una solución duradera, los usuarios comenzaron a pagar de forma continua por el mismo servicio. El enfriamiento dejó de ser una característica del edificio y pasó a ser una fuente constante de ingresos para la industria. Y ese cambio, más que la tecnología en sí, definió el futuro de cómo enfriamos nuestros espacios. A medida que el aire acondicionado mecánico se expandía, no lo hacía solo. Surgió una alianza estratégica entre fabricantes de equipos y compañías eléctricas. Este vínculo no fue casual. Cuanto más dependían los edificios de sistemas eléctricos para su climatización, mayor era el consumo energético y, por lo tanto, mayores los ingresos para ambas industrias. El enfriamiento dejó de ser una solución técnica para convertirse en un ecosistema económico completo. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta relación comenzó a influir directamente en la forma en que se diseñaban y regulaban los edificios. Los códigos de construcción en Estados Unidos y posteriormente en otros países empezaron a especificar sistemas mecánicos como estándar. En lugar de evaluar el rendimiento térmico del edificio, se definía qué tipo de equipo debía instalarse. Esto excluía automáticamente las soluciones pasivas que no encajaban en estas categorías predefinidas. Al mismo tiempo, las escuelas de arquitectura comenzaron a cambiar su enfoque. Las técnicas tradicionales de construcción adaptadas al clima, que habían sido fundamentales durante siglos, desaparecieron gradualmente de los programas académicos. Para la década de 1970, era posible obtener un título en arquitectura sin haber estudiado nunca cómo los edificios podían enfriarse por sí mismos, utilizando principios naturales. Este vacío de conocimiento generó una dependencia total de los sistemas mecánicos. Los nuevos profesionales simplemente no conocían alternativas. Diseñaban edificios sellados dependientes de equipos eléctricos sin considerar estrategias pasivas que podrían reducir significativamente el consumo energético. La arquitectura dejó de dialogar con el clima y comenzó a resistirlo mediante tecnología. Sin embargo, aunque la industria logró desplazar estas técnicas del conocimiento común, no pudo eliminar las leyes de la física. Los principios de evaporación, convección y transferencia de calor siguieron siendo los mismos, y eventualmente alguien volvería a aplicarlos con resultados que no podían ser ignorados. Ese momento llegó en 1997, en la ciudad de Ahmedabad, India, con la construcción del Torrent Research Center. Este edificio no era un experimento teórico ni un prototipo académico. Era un complejo funcional de aproximadamente 300,000 pies cuadrados, diseñado para operar en un clima extremadamente caluroso, sin utilizar ningún sistema de aire acondicionado mecánico. En lugar de depender de compresores o refrigerantes, el edificio incorporó torres de enfriamiento por corriente descendente, inspiradas directamente en los principios antiguos. Estas torres se elevaban por encima de la estructura y estaban diseñadas para introducir aire caliente desde el exterior. En la parte superior se atomizaba agua en forma de niebla fina, aumentando enormemente la superficie de contacto entre el aire y el agua. Cuando el aire caliente entraba en contacto con esta niebla, la evaporación ocurría de forma inmediata
absorbiendo calor y reduciendo la temperatura del aire de manera significativa. Al enfriarse el aire, se volvía más denso y descendía naturalmente hacia los espacios interiores del edificio. Este flujo continuo creaba un sistema de enfriamiento eficiente sin necesidad de energía intensiva. Los resultados fueron contundentes. Incluso cuando las temperaturas exteriores superaban los 110 grados Fahrenheit, el interior del edificio se mantenía entre 78 grados Fahrenheit y 82 grados Fahrenheit. Esta diferencia no era marginal, sino completamente funcional para el confort humano. Además, el edificio logró una reducción de consumo energético del 68% en comparación con estructuras convencionales con aire acondicionado. En términos económicos, la construcción inicial fue aproximadamente un 7% más costosa, debido a la integración de estos sistemas pasivos. Sin embargo, en menos de 4 años, el ahorro energético compensó completamente esa inversión adicional. Desde entonces, el edificio ha operado durante más de 25 años con un rendimiento constante, demostrando que estos principios no solo son viables, sino superiores en ciertos contextos. A pesar de la evidencia, estos sistemas no se han generalizado en la construcción moderna. La razón no es técnica, sino estructural. El primer obstáculo se encuentra en los códigos de construcción. En muchas jurisdicciones, las normativas no evalúan el rendimiento térmico real de un edificio, sino que especifican qué tipo de sistemas deben instalarse. Esto significa que incluso si una solución pasiva funciona mejor, puede no cumplir con los requisitos legales simplemente porque no encaja en las categorías existentes. El segundo obstáculo es financiero. Los bancos y las instituciones de crédito tienden a favorecer soluciones convencionales que ya conocen y consideran seguras. Un sistema de aire acondicionado tradicional es predecible, está estandarizado y tiene décadas de uso documentado. En cambio, los sistemas pasivos, aunque eficaces, son percibidos como innovadores o poco comunes, lo que incrementa la percepción de riesgo en los procesos de financiación. El tercer obstáculo es el conocimiento. Durante al menos 2 generaciones, los arquitectos y diseñadores han sido formados sin exposición a estas estrategias. No es que rechacen activamente estas soluciones, sino que simplemente no las conocen. Diseñan dentro de un marco mental donde el aire acondicionado es la única respuesta viable al calor. Sin embargo, este panorama está comenzando a cambiar. Algunas regulaciones están evolucionando para reconocer el valor de las estrategias pasivas. En lugares como California, normas como Title 24 ya otorgan créditos específicos por integrar sistemas de enfriamiento pasivo en el diseño de edificios. Además, el avance de los estándares de construcción de energía cero está obligando a reconsiderar estas técnicas como una necesidad más que una opción. Este cambio no es inmediato, pero es inevitable. A medida que el costo energético aumenta y la presión ambiental se intensifica, las soluciones que alguna vez fueron ignoradas están regresando con fuerza. No como una alternativa experimental, sino como una respuesta lógica basada en principios que nunca dejaron de funcionar. Ahora que los principios están claros, la pregunta se vuelve práctica. ¿Puedes construir un sistema similar hoy? La respuesta es sí, pero antes de comenzar, debes evaluar una condición crítica: la humedad. La refrigeración por evaporación funciona de manera óptima cuando la humedad relativa es inferior al 40%. Entre 40% y 60%, el sistema sigue siendo útil, aunque con menor eficiencia. Por encima de 60%, el efecto de enfriamiento disminuye significativamente, lo que hace necesario considerar otras estrategias pasivas. El primer paso consiste en identificar o crear un conducto vertical en el lado más cálido de tu vivienda, preferiblemente orientado hacia el viento predominante. Este conducto actuará como el eje principal del sistema, guiando el aire desde la entrada superior hasta el espacio interior. La altura del conducto influye directamente en la eficacia del flujo de aire, ya que una mayor distancia favorece el movimiento descendente del aire enfriado. En la parte superior del sistema se debe instalar un medio evaporativo. Esto puede lograrse utilizando paneles comerciales de celulosa o soluciones más simples como sacos de arpillera, fibras de coco
o materiales porosos con alta capacidad de retención de agua. La clave es maximizar la superficie húmeda en contacto con el aire. A continuación, necesitas un sistema de distribución de agua que mantenga este material constantemente húmedo. Una solución común consiste en utilizar un tubo perforado que permita el goteo uniforme sobre la superficie del medio evaporativo. El agua puede ser recirculada mediante una pequeña bomba sumergible o mediante un sistema por gravedad si se dispone de un depósito elevado. Cuando el aire caliente pasa a través de este material húmedo, la evaporación absorbe el calor, reduciendo la temperatura del aire. Este aire enfriado más denso desciende naturalmente por el conducto y entra en el espacio habitable. Para completar el ciclo, es necesario proporcionar una vía de salida para el aire caliente, como una ventana abierta o un conducto de extracción. Para mejorar aún más el rendimiento del sistema, se pueden integrar elementos adicionales que amplifican el efecto de enfriamiento. Uno de los más efectivos es el uso de tuberías enterradas para la entrada de aire. Este método consiste en enterrar un conducto de aproximadamente 4 pies de profundidad y entre 50 y 100 pies de longitud, permitiendo que el aire exterior intercambie calor con el suelo antes de ingresar al sistema. A esa profundidad, la temperatura del suelo se mantiene relativamente constante, generalmente entre 55 grados Fahrenheit y 60 grados Fahrenheit durante todo el año. Cuando el aire caliente atraviesa este conducto subterráneo, pierde parte de su energía térmica antes de llegar al sistema evaporativo. Esto significa que el aire ya entra parcialmente enfriado, lo que aumenta significativamente la eficiencia global del sistema. Al combinar este método con el enfriamiento por evaporación en la parte superior, es posible lograr reducciones de temperatura de hasta 30 grados Fahrenheit por debajo de las condiciones exteriores en climas secos. Otro componente clave es la masa térmica. Materiales como concreto, piedra o incluso recipientes de agua pueden almacenar energía térmica durante el día y liberarla lentamente durante la noche. Si el aire enfriado se dirige a través de estos materiales, se puede estabilizar la temperatura interior durante periodos más prolongados, reduciendo las fluctuaciones térmicas. Desde el punto de vista económico, la diferencia es significativa. Un sistema casero completo puede costar entre $200 y $400, mientras que un sistema de aire acondicionado central puede superar fácilmente los $15,000. Además, el costo operativo del sistema pasivo es mínimo en comparación con los 30 a 50 centavos por hora que puede consumir un sistema convencional. Lo más importante no es solo el ahorro, sino el principio. Hace 3,000 años los ingenieros ya comprendían cómo enfriar espacios sin depender de energía constante. Durante el último siglo este conocimiento fue desplazado no porque dejara de funcionar, sino porque no encajaba en un modelo económico basado en consumo continuo. Pero la física no cambió. El agua sigue absorbiendo calor al evaporarse. El aire frío sigue descendiendo. Y ahora ese conocimiento vuelve a estar en tus manos.